Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1 FM, hoy con nuestro programa de Aprendiendo Biblia sin Religión, un programa especial, diferente, un programa como cada 8 días con un tema muy agradable de lo que dice el texto llamado la Biblia. Deseo que se encuentren muy bien el día de hoy, que disfruten de este programa. Recuerden que, como siempre lo hacemos cada sábado, pueden escucharnos a través de la radio 104.1 FM, TuneIn Radio o con nuestro canal de YouTube Aprendiendo Biblia sin Religión. Nuestro programa queda grabado ahí para que usted lo pueda oír en cualquier momento, si no lo puede escuchar en este momento en directo. Voy a darle un saludito a Albanuri Vanegas, el equipo de trabajo, y luego les comparto otra cosita que voy a decirles. Albanuri, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, mi Pau, muy bien, feliz de verte, de ver a la doctora Vilma y saber que allí hay muchos oyentes pendientes de esta franja horaria de 8 a 9 y media de la mañana, los sábados, donde venimos a traerle una palabra de parte del Espíritu Santo, que es el autor del texto bíblico. Así que a disfrutar lo que nos va a revelar hoy del tema que venimos viendo. Les recuerdo que tenemos 2 números celulares para las dudas, inquietudes que tengan o comentarios. Paula López los atiende desde el 317-210-0419 y yo, Albanuri Vanegas, desde el 310-436-9254. Un abracito y a disfrutar muchísimo. Así es, también nos pueden escribir durante el programa en el chat de YouTube, que también estaremos muy pendientes para darle respuesta. Doctora Vilma, muy buenos días, ¿cómo está el día de hoy? Muy buenos días a todos los oyentes, un cordial saludo, un abrazo a todos, siéntanlo a nivel personal y le pido al Espíritu Santo, le ruego al Espíritu Santo que salga su palabra con todo su poder, que él les revele lo que les quiere hoy revelar y mostrar y que los lleve a cada uno a la obediencia en el Señor Jesucristo. Así es, doctora. Bueno, hoy queremos empezar nuestro programa con un fragmento del programa pasado, de los últimos 7, 10 minuticos, porque estamos hablando de lo que son los sacerdotes del Dios que habla en la Biblia y qué somos ahora los creyentes como nuevo sacerdocio. Entonces, los vamos a dejar un instante con los últimos minutos del programa pasado y ya volvemos a retomar. Muchas gracias. Si me permites leer lo que estabas hablando ahorita de que también somos nosotros sacerdotes. Eso está en Primera de Pedro 2:4 y dice, y viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y presa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en el 9, en el mismo 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que no éramos pueblo, como los gentiles, nosotros somos gentiles, por estar en Cristo y creer en este Señor Jesucristo y tener salvación y vida, pasamos a ser pueblo de Dios, que no éramos pueblo, pasamos a ser pueblo de Dios. Y pasamos de muerte a vida. Y por lo tanto, somos un nuevo sacerdocio, no al estilo de Levítico. Ajá. Un nuevo sacerdocio en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, además de ser el sumo sacerdote, además de ser la ofrenda, además de ser Dios hecho hombre, haber muerto en una cruz, de haber resucitado, por ese mismo hecho de lo que es Él, es cabeza de su iglesia. Eso lo leemos en Colosenses. Y es la cabeza de su cuerpo. Él en persona. Colosenses 1:18, doctora, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto plugó que la plenitud de todo habitara en Él, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de Él, por la sangre de su cruz. Exacto.
Entonces, el Señor Jesucristo en persona que está vivo, así como sumo sacerdote, no necesita sucesores, no necesita representantes, como cabeza de la iglesia tampoco. Él es cabeza de su iglesia. Y nosotros, los que hemos creído en Él, somos miembros de su cuerpo, de su iglesia. Entonces, en el mundo hay muchas iglesias, pero la palabra iglesia se refiere a personas, no se refiere nunca a construcción. Por eso dice piedras vivas, se está refiriendo a personas. Y como sacerdotes, doctora, yo tenía una pregunta también. Como sacerdotes, como ya Él era la ofrenda por el pecado, ya no tenemos que presentar más ofrenda por el pecado. Ya la presentó una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque está vivo, resucitó. Exacto. Entonces ya como sacerdotes, igual seguimos presentando otras ofrendas. Otras ofrendas. Y ahí en Pedro, y nos dice en Hebreos 13, las ofrendas espirituales. Entonces vamos a leer las ofrendas espirituales que nosotros como sacerdotes ofrecemos y cuáles son las ofrendas que en este momento ya no podemos, no somos sumos sacerdotes. Y ningún sacerdote presentaba la ofrenda por el pecado. Ya nuestro sumo sacerdote la ofreció una vez y para siempre. Ya no tenemos que hacer como sacerdote ofrendas por el pecado, ni en forma espiritual, ni en forma simbólica, ni nada. Aquí el Espíritu Santo le dice, ve, en forma simbólica hagan ofrendas por el pecado. Y aunque hubiera ofrendas por el pecado, no la tendríamos que hacer nosotros porque no somos sacerdotes, nosotros somos sacerdotes, que es muy diferente. Los sacerdotes ofrecen las otras ofrendas. Exacto, y muchas personas quieren saber qué es lo que se debe ofrecer o qué es lo que nosotros debemos ofrecer como sacerdotes. Hoy el tiempo ya no nos alcanzó para decir. En este nuevo sacerdocio, Pau, pero alcanzas a leernos las ofrendas. Sí, les puedo alcanzar a leer un versículo, pero seguramente para el próximo programa. En el próximo programa seguimos con este tema. Ajá. Exactamente. Les voy a leer unos, a ver, no sé cuántos. Tenemos más o menos unos 3 minuticos. Dice en Hebreos 13:15 nos dice, ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro sacrificio racional. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. En Hebreos 12:28, por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, están descritos y hay muchos más. La próxima semana vamos a empezar con los sacrificios y las ofrendas espirituales de este nuevo sacerdocio, de lo que hemos creído en este Señor Jesucristo. Entonces, para que usted sea sacerdote en este nuevo orden, en este nuevo sacerdocio de Melquisedec, usted tiene que creer y estar en Cristo y ser salvo. Bueno, como nos estaba diciendo el audio que acabamos de escuchar, que nosotros somos los nuevos sacerdotes del Dios Altísimo, del Dios que habla en la Biblia, pues vamos a empezar con nuestro programa de quiénes somos nosotros, qué tenemos que hacer, qué ofrendas tenemos que ofrecer, y le doy la palabra al panel. Hola, Pau. Bueno, entonces, no, lo que nos decía el audio que acabamos de escuchar es que nosotros somos nuevos sacerdotes, estamos en el nuevo sacerdocio, somos nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo,
los que estamos en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es estar en el Señor Jesucristo? Porque también muchas personas pueden preguntarse eso. ¿Qué es estar uno en el Señor Jesucristo? Es creer que Él existe, es creer que es verdad que existió, porque inclusive históricamente es una realidad que Él existió, pero realmente estar en el Señor Jesucristo es aceptar que Él fue la ofrenda por el pecado para nosotros. En el programa pasado estuvimos viendo un versículo muy interesante donde nos decía que el Señor Jesucristo, Él es la ofrenda por el pecado. Él es sombra, en el Antiguo Testamento, el sacerdocio de Melquisedec fue sombra de lo que el Señor Jesucristo es hoy en día. Anteriormente decíamos que los sacerdotes elegidos por el Dios de la Biblia ofrecían ofrendas por el pecado y vimos que ofrecían corderos o ofrecían carneros, pero ya Dios decidió enviar un cordero eterno y por eso le puso ese nombre al Señor Jesucristo, que Él siendo Dios se hizo hombre, vino y ofreció en esa cruz su cuerpo. Él dice que su propio cuerpo es la ofrenda por el pecado. Él entregó en esa cruz su cuerpo y entregó y dio su muerte para que nosotros recibiéramos esa ofrenda por el pecado. Pero no se quedó muerto en esa cruz. El Señor Jesucristo resucitó y está vivo y dice que va a volver. Aparte de que dice que va a volver, el Señor Jesucristo dice que todo el que lo recibe a Él como su ofrenda, como su Dios, como su Salvador, como esa ofrenda que necesitábamos para cancelar esa deuda que teníamos los seres humanos por el pecado y por la muerte. Él, al haber cancelado esa ofrenda por nosotros, nos hizo ahora sus sacerdotes, sacerdotes para el Padre. Somos ahora nosotros, los que estamos en Cristo, los que lo recibimos a Él como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestra ofrenda por el pecado. Ahora nos dice que nosotros somos sacerdotes. Por eso hablamos de ese nuevo sacerdocio. Ese nuevo sacerdocio somos los que hemos aceptado la ofrenda del Señor Jesucristo en la cruz. Somos los que hemos aceptado que es nuestro único Salvador, el único que pudo entregar su vida por nosotros y que ahora nosotros somos un linaje escogido, como leíamos en 2 de Pedro 2:9, que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo que fue adoptado por el Padre, y ahora el Señor Jesucristo permite que nosotros seamos ese nuevo sacerdocio para el Padre, para poderle ofrecer ofrendas. Pero esas ofrendas, que es muy importante tenerlo en cuenta, podemos ofrecérselas al Padre y somos ese nuevo sacerdocio que ofrece ofrendas, porque los que estamos en el Señor Jesucristo recibimos el Espíritu Santo. Dios ha dicho en su palabra, el Padre, el Espíritu Santo ha dicho en su palabra, que cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando estamos en Él, cuando estamos sumergidos en Él y recibimos su muerte como la ofrenda por nuestro pecado, recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada una de las personas que recibió esa ofrenda, y ya es el Espíritu Santo el que va a dirigir y Él va a guiar nuestro caminar. Inclusive en uno de los versículos que leímos y que se los quiero leer en este momento para darle la palabra a la doctora Vilma, está en Romanos 8:5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera, que se me movió, puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, cuando recibimos esa ofrenda, que fue lo que el Señor hizo en la cruz, dice que recibimos el Espíritu Santo. Y ya nosotros, aunque tenemos este cuerpo, que inclusive hablábamos en uno de los programas, que tenemos el pecado en nosotros hasta que no muramos físicamente, recibimos el Espíritu Santo. Y cuando andamos en el Espíritu, o sea, dirigidos y guiados por el Espíritu, ya podemos empezar a ofrecer esas ofrendas que el Señor ha puesto en nosotros a través del Espíritu Santo. Y somos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo para poder ofrecer esas ofrendas. Voy a darle entonces la palabra a la doctora Vilma para continuar
estar viendo cuáles son las ofrendas que nosotros como nuevo sacerdocio del Dios Altísimo, como nuevo sacerdocio que somos para ofrecer ofrendas y sacrificios espirituales al Padre. ¿Cuáles son esas ofrendas? Que es la pregunta que nos han hecho, pero muy importante entender que debemos estar en Cristo, debemos haber recibido el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que nos va a ir mostrando y nos va a ir dirigiendo esas ofrendas para ofrecerles. Este es como el segundo o el tercer programa que estamos hablando de los sacerdocios y los sacerdotes de este Dios. También les quiero recordar, como ya todos sabemos, todos los que se consideran dioses tienen sacerdotes. Desde la antigüedad, la humanidad siempre ha creado dioses, y cuando decimos ha creado dioses es una contradicción, porque precisamente la palabra Dios significa no creado. Entonces, cuando nosotros creamos dioses, no son dioses. Pero miren cómo lo expresamos, ¿no? Creamos dioses, tenemos cualquier cosa como Dios, nos ponemos de acuerdo y a ese Dios que nosotros creamos, ya sea en imágenes, ya sea en la imaginación, ya sea el viento, ya sea el aire, porque hemos cogido como Dios lo cuanto se nos ocurra. Y a ese Dios le ofrecemos ofrendas y le hacemos sacrificios. Esos sacrificios son carnales, son vanos, son inútiles. ¿Por qué? Porque al Dios que se lo estamos ofreciendo no existe. No existe. Pero este Dios no creado tiene y ha escogido, ha llamado y ha formado a sus sacerdotes para que os ejerzan el oficio de sacerdote ante Él y ofrezcan ante Él, pero a favor de nosotros. Los sacrificios y las ofrendas no son a favor de Dios, que eso es lo que hemos creído. No son a favor de Dios, es a favor de nosotros. Y entonces son unas ofrendas que nos benefician a nosotros. Se las ofrecemos a este Dios, se las ofrendamos a este Dios, pero que nos beneficia a nosotros. Eso no sucede con los otros dioses. Y tú empezaste a explicar y a decir qué es estar en Cristo. Estar en Cristo es mucho más que uno repetir una oración, que uno decir estoy de acuerdo. Mucha gente, yo estoy de acuerdo. No, significa creer y confiar. Cuando yo creo y confío, mi actuación, mi actitud va en concordancia con lo que creo y confío. Es mucho más allá que yo repetir, sí, el Señor Jesucristo es Dios que se hizo hombre, el Señor Jesucristo murió en una cruz por mi pecado, el Señor resucitó y está vivo. Pero si usted está creyendo que el Señor murió por sus pecados de una vez y para siempre, usted no vuelve a hacer sacrificios por el pecado. Mire que ese creer se muestra, se revela, y usted está creyendo en su interior. El creer es una actitud interior. Ese confiar es una actitud interior, no en unas palabras, sino en el hecho, en la persona. Entonces, si yo he creído que murió por mis pecados, ya yo no tengo que hacer más ofrendas por el pecado. Si ya murió una sola vez y para siempre. Ya no tengo, si yo le he creído que el Señor es mi reposo, ya yo no tengo que ofrecer ofrendas para tener el reposo. Ya yo no tengo que guardar un día de reposo, porque yo estoy en completo reposo. ¿Y reposo de qué? De las obras para salvación. Pero si usted todavía está haciendo obras para salvación o evitando obras para no perder la salvación, usted no ha creído. Usted no ha creído. Eso es muy diferente. Creer no es estar de acuerdo.
Creer es creerle a Dios ese hecho y lo podemos llevar a cualquier persona. Si la persona me está diciendo que sabe, que ella sabe manejar carro o conducir un automóvil y me invita a montar y que me va a llevar de un sitio a otro, ella manejando, si yo lo he creído, me subo en el carro, me dejo llevar confiadamente, tranquilamente me dejo llevar. Porque he creído, estoy seguro. Entonces, tanto mi actitud, mi comportamiento, mi hablar, mi decir, muchas veces creemos mentiras. Eso es muy diferente. Cantidad de veces creemos mentiras. Pero si lo está diciendo este Dios, si lo está diciendo este Espíritu Santo, tenemos una garantía de quien lo está diciendo. De quien lo está diciendo, ¿comprende? Entonces, como decías tú al principio, es una actitud de que existe, lo está diciendo el Espíritu Santo, porque Él está diciendo que esto lo inspiró Él. Entonces, yo le estoy creyendo no a la Biblia, le estoy creyendo al Espíritu Santo que inspiró estas palabras. Y para yo creerle al Espíritu Santo, tengo que estar segura, tengo que estar confiada. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y lo que está diciendo. Muchas veces cuando nos vienen con alguna, entre comillas, verdad, lo primero que nosotros preguntamos es, ¿y quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? ¿Cuál es la fuente de esa información? ¿Cuál es la fuente de esa información? Y ahora en las redes, ¿cuál es la fuente de esa información? Y cuando nos enteramos quién lo dijo, nosotros, es que ese es mentiroso. Ni una sola cosa que dice o hace es cierta. Doctora, entonces cuando el creer lleva implícito una acción, se ve reflejado en lo que yo hago cuando yo creo. Externamente, el creer es interno. ¿No comprende? Pero se refleja externamente. ¿Cómo yo le reflejo externamente que le estoy creyendo a esta persona que sabe conducir automóvil? Cuando me subo y me dejo llevar. Y no solo me subo, sino que también como que disfruto el paseo y me relajo. Porque a mí me pasa eso con las personas que yo conozco que manejan automóvil, carro, y aparte de eso lo hacen muy bien, son muy hábiles. Les cuento que, por ejemplo, yo me subo y yo descanso, porque como yo también conduzco, entonces yo me relajo, descanso, miro el paisaje, a veces hasta cierro los ojos. Y te duerme, querida. Hasta me duermo, o sea, uno se duerme y se deja llevar y uno... Pero no te duerme de cansancio, porque muchas personas... De descanso, de reposo. En un carro y se duermen de puro cansancio, no porque estén creyendo que ese conductor está manejando bien. Cantidad de veces que va uno en el bus y nota que no está manejando, que no es un buen conductor. Que es imprudente. Pero hay veces que no nos podemos... Del cansancio hay veces que no nos podemos dormir porque sabemos que el que está manejando muy mal y que tenemos que cuidar nuestra vida por cualquier cosa. No, pero, es que también, me pasó, ¿por qué puse ese ejemplo, doctora? Y disculpa, porque me pasó también con alguien que yo sabía que apenas estaba aprendiendo y les cuento que uno tiene un estrés, una angustia porque esa persona no es la adecuada para conducir ese carro. Entonces, tú estás todo el tiempo frenando con tus pies. Entonces, cuando uno sabe que esa persona, uno puede confiar y puede creer en esa persona, en eso que me está llevando, hay un reposo, porque Paula preguntaba que si se reflejan actitudes y en comportamientos. Claro que sí, porque cuando tú confías, tú reposas y descansas. Entonces, lo que hemos creído en este Señor Jesucristo, hemos reposado de nuestras obras para salvarnos, para hacerles agradable a Dios. Pero como nos dieron el Espíritu Santo como garantía de parte de Dios,
El Espíritu Santo es una garantía de parte de Dios, de que Él va a cumplir su pacto. Y que Él nos hizo sacerdotes de Él. Y por eso nos dio el Espíritu Santo, para que podamos ser sus sacerdotes. Y nos capacitó con el Espíritu Santo. Nos formó, nacimos de nuevo, somos una nueva criatura. Estamos sumergidos en el Espíritu Santo, entonces somos unas personas que nos guiamos, como nos acaba de leer este primer versículo, que somos guiados por el Espíritu Santo. El que no es guiado por el Espíritu Santo o no le está escuchando al Espíritu Santo que tiene, o no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo porque no ha creído en el Señor Jesucristo, lo que tenemos que creer del Señor Jesucristo, porque mucha gente se ha inventado cosas que tiene que creer del Señor Jesucristo que no lo ha dicho el Espíritu Santo para salvación. Lo que tenemos que creer, y es muy diferente porque ya estamos hablando del creer, que el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. Los que tienen un Cristo que no es Dios hecho hombre, no son sacerdotes del Señor, del Padre. No son unas nuevas criaturas. No están en Cristo. Empezando de ahí. ¿No es? Los que están creyendo que el Señor Jesucristo es una persona, que es el mismo Padre que se hizo hombre y que entonces es Cristo, no están en Cristo. Porque eso no es lo que está diciendo. El Señor Jesucristo, como Dios y como humano, es una persona diferente al Padre, con la misma naturaleza, que aquí lo hemos hablado en distintos programas. Y el Espíritu Santo también es una persona diferente al Padre, diferente al Señor Jesucristo. En el versículo nomás que nos leíste. El que no tiene el Espíritu de Cristo. Ahí está. Es muy diferente. Ahí no dice el que no tiene al Padre. Es el Espíritu Santo. Entonces, estas ofrendas y sacrificios espirituales los ofrecemos, los hacemos, los que estamos en Cristo. Aquí vamos a hablar es de los que estamos en Cristo. ¿Cuáles son nuestras ofrendas y sacrificios espirituales dirigidos por el Espíritu Santo? Estos sacrificios espirituales no son dirigidos por la carne, no son dirigidos por la ley, no tienen nada que ver con el sacerdocio levítico. Este es un nuevo sacerdocio. Nosotros no tenemos que estar haciendo las obras de la ley ni los sacrificios de la ley, sino tendríamos que estar matando corderos. Tendríamos que ir al templo de Jerusalén, el cual está destruido. Por eso Dios permitió de que destruyeran ese templo. Cuando empezó un nuevo sacerdocio, destruyó el templo de Jerusalén. Y en este momento ni el pueblo de Israel puede hacer los sacrificios levíticos. El pueblo de Israel todavía tiene descendientes de la tribu de Leví. Ellos saben que son sumos sacerdotes. A ellos los están capacitando como en las funciones. Tienen una escuela hoy día de sacerdocio levítico en Israel. Y ellos están pensando construir el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque entonces sus sacerdotes no podrían ejercer el sacerdocio. Porque lo tenían que ejercer en el templo construido en Jerusalén. Es el único templo que hay. No hay más templos. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo murió, las cortinas del templo de Jerusalén, que todavía estaba en pie, se rompieron y Dios las rompió. Y por la sangre, por el cuerpo del Señor Jesucristo, como le decía esto ahora, tenemos acceso al lugar santísimo. No tenemos que ir al templo de Jerusalén, no tenemos que ir a ningún templo para ejercer nuestro sacerdocio de los que estamos en Cristo y ofrecer sacrificios espirituales. No tenemos que ir a un sitio,
No tenemos que matar a ningún cordero. Ya el sacrificio y la ofrenda por nuestros pecados ya se dio. Y de una vez para siempre. ¿Y por qué de una vez y para siempre? Porque todos esos corderos, todas esas reses, todas esas que se sacrificaban por el pecado, murieron. Los sepultaron y desaparecieron. Y cada vez tenía yo que conseguir un nuevo cordero. Cada vez tenía yo que conseguir una nueva ofrenda. Año tras año, día tras día, todas las veces. Pero resulta que esta ofrenda, este cordero que pagó por mis pecados, resucitó y está vivo. Venció la muerte. Y de una sola vez y para siempre no podemos seguir matando al Señor Jesucristo. Si está vivo, está resucitado. Entonces, las personas que también se relacionan con un Señor Jesucristo muerto, no es este Cristo. Porque este Cristo está resucitado, está vivo. No tiene reemplazo. ¿Por qué lo voy a reemplazar si está vivo? Se reemplazaban a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, cuando físicamente moría el sacerdote y el sumo sacerdote. Pero el Señor está vivo, ¿cómo lo van a reemplazar? Venció la muerte, pagó nuestros pecados una vez y para siempre. Tendría que abrir el micrófono. Sí. No, dije que no tenía sucesor ni reemplazo porque Él resucitó y está vivo. ¿Comprende? Pero muchas personas dicen creer en este Cristo y se están relacionando con el muerto. Ese no es. ¿Comprende? Entonces, los que estamos en este Cristo, porque hemos creído que Dios hecho hombre, que murió en una cruz, no es que está muerto en una cruz, murió en una cruz, porque la paga del pecado de muerte, pagó nuestros pecados, resucitó y está vivo, nos dieron el Espíritu Santo como garantía de que Dios va a cumplir este pacto. Para que el Espíritu Santo nos dirigiera como sacerdotes. Entonces, el Espíritu Santo es el que determina cuáles son las ofrendas, porque siempre este Dios y el Espíritu Santo es Dios, ha determinado sus ofrendas, ha determinado sus sacerdotes, ha determinado sus sacrificios y sus protocolos. Entonces, estas ofrendas y sacrificios espirituales las determina el Espíritu Santo. Nos guía el Espíritu Santo. No es que yo me tengo que poner a pensar y todo el mundo está preguntando, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo así qué es lo que tengo que hacer? Lo único que usted tiene que hacer es dejarse dirigir si usted está en Cristo. Doctora, si usted está en Cristo, déjese dirigir con el versículo que tú empezaste. Déjese dirigir por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo hago yo para dirigir por el Espíritu Santo? Con su palabra. Este es un Dios que habla. Este es un Dios que escucha. Sino que hemos conocido, muchos de nosotros hemos conocido a un Dios que no escucha. Porque estamos venerando, adorando, relacionándonos con unas imágenes, con unas estatuas. Es como si yo fuera aquí a la Plaza de Bolívar, aquí en Pereira, que tenemos el Bolívar desnudo, me parara ahí donde el Bolívar desnudo y sé que tiene los rasgos de Bolívar. Tiene los rasgos de Bolívar. Y yo me paro ahí delante de la estatua de Simón Bolívar a decirle, Simón Bolívar, mucho gusto. Simón Bolívar, aquí te traigo esta ofrenda, como hacen muchas veces, aquí te traigo esta ofrenda en homenaje a ti, y le hablan a la estatua. La estatua oye, Simón Bolívar está muerto y enterrado y no ha resucitado. ¿Me escucha la estatua de Simón Bolívar? Entonces, esos homenajes que hacen en memoria de Simón Bolívar, no se los están ofreciendo a Simón Bolívar, ni los está recibiendo.
somos nosotros haciendo memoria pues de Simón Bolívar, pero Simón Bolívar no nos está escuchando. Él no está recibiendo esos homenajes. Acá con nosotros es al contrario. Este Dios está vivo, resucitado. Y un muerto, uno que no está en Cristo, que no tiene vida, ofreciéndole a este Dios vivo un cadáver. Ilógico. Entonces, la persona que no está en Cristo, porque no ha creído en el Señor Jesucristo no lo ha salvado, este que está vivo, sus ofrendas, aunque los haga con sinceridad, no las recibe. ¿Cómo las va a recibir? Y esas ofrendas son ofrendas muertas, no son ofrendas espirituales. Aunque hagan lo mismo. Vamos aquí a ver que una de las ofrendas espirituales a las que nos lleva el Espíritu Santo es alabar a Dios. Pero cantidad de personas comienzan es a repetir externamente, a copiar. Hay muchas personas copiando, alabando a Dios, pero no están en Cristo, no son sacerdotes del Dios Altísimo. Están ofreciendo una ofrenda extraña. Pero ¿cómo así extraña? Si yo estoy diciendo y alabando es a este Dios. Pero es que usted está muerto. Usted no es sacerdote. Usted no es sacerdote. Y aprendimos en el sacerdocio levítico que el que no fuera sacerdote, determinado por Dios, e iba al templo a ofrecer una ofrenda, como si él fuera sacerdote, vea. Doctora, en lo que estamos hablando, de pronto antes de empezar a mostrar cuáles son las ofrendas, que sé que muchos oyentes quieren conocer cuáles son las ofrendas, de acuerdo a esto, las ofrendas que ofrecemos son espirituales. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Las ofrendas la determina el Espíritu Santo. O sea que todo el tiempo nosotros estaríamos haciendo ofrendas, si estamos siendo dirigidos todo el tiempo por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. O sea, todo lo que nosotros hagamos, nuestro actuar, todo. En el anterior programa somos 24/7. Me parece muy interesante lo que Paula acaba de decir, porque esa era la pregunta que yo te iba a hacer. El programa pasado vimos, y el Espíritu Santo nos reveló en un versículo, que la ofrenda por el pecado, el Padre eligió al Señor Jesucristo como sumo sacerdote, y la ofrenda por el pecado fue el mismo Señor Jesucristo, Él. O sea que de acuerdo a esto que inclusive Paula acaba de decir, y yo quería preguntarte, ahora en este nuevo sacerdocio, el Señor Jesucristo nos hace sacerdotes a nosotros para el Padre, para ofrecerle ofrendas. Podríamos decir que la ofrenda somos nosotros. Es lo que está diciendo en Romanos. Es nuestro culto racional, entender eso, que la ofrenda somos nosotros. Eso fue lo que entendió el Señor Jesucristo. Eso fue lo que entendió Abraham cuando le dijo Dios a Abraham, y cuando Isaac le preguntaba a Abraham, ¿y dónde está el cordero? Abraham sabía que el cordero era Isaac. Yo soy la ofrenda. Yo soy la ofrenda. Doctora, entonces ahí... Vamos a leer en Romanos donde dice nuestro culto racional. Nuestro sacrificio, sino que como tenemos un concepto equivocado de sacrificio, que sacrificio implica dolor, que sacrificio implica muerte. No, el sacrificio por el pecado, el protocolo, el sacrificio por el pecado implica muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero si ya el Señor Jesucristo murió por mí, mis pecados, y pagó por mí, ya yo no tengo que hacer más sacrificio. Yo no tengo que estar con dolor, con sufrimiento, ni nada de esas cosas. Que muchas personas vienen y le ofrecen este dolor. Te lo ofrezco como sacrificio por el pecado. ¿Cómo así?
¿Comprende? Ese nos lo leyó Paula. Sacrificarme yo, ofrecerme yo como ofrenda, como sacerdote que soy, y ofrecerme yo como ofrenda no implica muerte, porque yo no me estoy ofreciendo por el pecado, al contrario, y significa vivir. Doctora, pero entonces con todo esto que estamos, con todo esto que estamos hablando, empieza a tener un poco de más sentido cuando dice que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Vivo. ¿En qué versículo está? Creo que está en Esto está en Romanos 12:1. Romanos 12:1. Leamos. Así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Con esto que estaba leyendo, como ya no tengo que hacer sacrificios por el pecado, porque eso implicaría muerte. Ya mis ofrendas son por otra situación. Como yo soy la ofrenda y debo presentar mi cuerpo como sacrificio vivo, ¿lo debo hacer para qué? Ahí es la pregunta. Ahí te termina diciendo el versículo. ¿Cuál fue la última parte de lo que leíste? Ahí te dice la respuesta. Dice, la escritura del Espíritu Santo da toda la respuesta. Todo, sí. La última parte que leíste. Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Ahí está hablando, cuando me ofrezco yo como ofrenda, yo soy la ofrenda y yo soy la que la estoy ofreciendo porque soy sacerdote, ahora en Cristo. Y presento la ofrenda, me presento yo. ¿Me presento yo para qué? Para hacer su voluntad. Para hacer su voluntad. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Como el Señor dijo, he venido para hacer la voluntad del Padre. Y ahí en el huerto de Semaní dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, algo que también podríamos decir. Entonces, cuando nos ofrecemos como ofrenda, el Señor Jesucristo nos está ofreciendo. Es el Señor Jesucristo como sumo sacerdote que nos está ofreciendo al Padre. Y nosotros conscientemente, racionalmente, le estamos diciendo al Padre y al Señor Jesucristo, nosotros somos la ofrenda. Entiendo, yo soy la ofrenda. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. O sea que podríamos decir que obedecerle lo que el Espíritu Santo nos mande a hacer es una ofrenda. No, la ofrenda soy yo. O sea, cuando yo obedezco... Es un sacrificio espiritual. Ah, ok. Y yo soy la ofrenda. Y tú eres la ofrenda. No. Toda tú. Yo toda. Dentro y afuera, incluyendo tu carne. Incluyendo tu carne. Porque dice, estoy presentando mi cuerpo, mi carne, lo que yo soy, mi mente, mi voluntad. Mis pensamientos. Estoy bajo tu dependencia. Lo que tú ordenes. ¿Y cómo lo va a ordenar a los que estamos en Cristo? Bajo la dirección del Espíritu Santo. Tanto de obras como de no obras. Y entonces todas estas obras y todas estas ofrendas se vuelven espirituales. Creo que en Juan 4:24 dice que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Sí, ese es, doctora. Es Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Eso es muy importante. Que seamos conscientes de que Dios es espíritu. Entonces sus ofrendas es para un Dios espiritual. Tienen que ser espirituales. Pero nosotros somos carnales. Comenzando que yo no le puedo poner estructura material al Padre. Yo no me lo puedo imaginar, ni nos debemos imaginar con un cuerpo material.
Él es espíritu. Entonces nuestros sacrificios y ofrendas espirituales tienen que salir de nuestro espíritu. No tienen que salir de nuestra carne. De nuestro espíritu humano en unión, obedeciendo al Espíritu Santo, dejándonos llevar por el Espíritu Santo. Lo que le diga el Espíritu Santo que haga, que diga, o que no haga, o que no diga, piensa o no piensa. Cuando yo sujeto mis pensamientos, no a mi carne, no a las circunstancias, no al mundo, y eso no se da cuenta nadie. La que me estoy dando cuenta soy yo. Y en este caso, Dios. Mucha gente no sabe lo que piensa. Muchas veces, cantidad de veces, yo dice, mira, tú estás pensando otra cosa. Y digo, yo no estoy pensando eso. Tú no sabes lo que yo estoy pensando. Si yo no te lo expreso, nunca te enterarás de lo que yo estoy pensando. Y si yo no te lo expreso en verdad, porque muchas veces expresamos que lo que estamos pensando otra cosa. Porque tiene que ser en verdad. No, yo tengo una pregunta. Yo también. Pau, dale tú, mi Pau. Dale, Nuri, que luego hago la mía. No, dale tú primero. Mira, mi pregunta era, digamos que si las ofrendas las determina el Espíritu Santo, puedo preguntar, ¿hay ofrendas que pueden ser personales para yo como sacerdote, que soy Alba Nuri, otras personales para Paula, pero también hay ofrendas generales para todos los que somos sacerdotes? Has dicho mucha verdad. Has dicho mucha verdad, porque la ofrenda es una relación personal con el Espíritu Santo. Es personal con el Espíritu Santo. Pero en estas ofrendas, recuerden que cada uno de los que estamos en este Cristo pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Entonces también hay ofrendas, todo mi cuerpo en este momento está aquí y ahora. Y todo mi cuerpo está sujeto a la cabeza. Todos mis miembros de mi cuerpo están aquí y ahora. Yo no veo mi mano por allá en otro lado, siendo dirigidas por la cabeza. Entonces, cuando todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo somos dirigidos por el Espíritu Santo a ofrecer la misma ofrenda, todo su cuerpo, por el Señor Jesucristo, que es la cabeza, le ordena a su cuerpo, así como mi cerebro, la cabeza, le ordenó a todos mis miembros que estuvieran aquí en esta hora y estuvieran aquí. Los pies no andan por allá brincoliendo. Aquí yo los tengo sujetos a que estén aquí. Que yo quiero caminar, que yo no quiero estar ahí en ese programa hoy. ¿Comprende? Entonces el Espíritu Santo nos reúne a la iglesia del Señor Jesucristo en un espacio, en un tiempo, y nos pone a cada uno de nosotros, nos dirige a cada uno de nosotros, y tenemos que estar sintonizados a que nos reunió. Y allá hay un versículo que dice, cuando os reunís como iglesia, cuando os reunís en un sitio, a una hora, cada uno tiene, el Espíritu Santo dice, cada uno tiene, yo les he puesto salmos, oraciones, palabras de edificación, profecía. Hágase todo en orden para edificación de todos. Y dice, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Esa es una espiritual, todo dirigido. ¿Dónde tienes que estar hoy?
El Esa mismo es una espíritu. ofrenda. Esa es una ofrenda. Esa es una ofrenda y un sacrificio espiritual. ¿Qué hay Entonces, que hacer, pues, hermano? ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada Cuando uno aporte salmo, enseñanza, enseñanza, revelación, predica, lenguas, interpretación, que todo se haga para edificación. Ujú. y todo el mundo juzgue si lo que está haciendo o diciendo es dirigido por el Espíritu Santo. Ujú. Muchas veces hacemos de estas situaciones, supongamos, una de las ofrendas espirituales son las gracias. Agradecerle al Señor, agradecerle a este Dios, agradecerle al Padre, al Espíritu Santo o al Señor Jesucristo. Y por eso tenemos que tener muy claro, si yo le estoy dando las gracias al Padre, tengo que saber quién es el Padre, qué está haciendo el Padre, qué hizo el Padre. No como muchas personas que le dan gracias al Padre por haber muerto en la cruz. El Padre nunca murió en la cruz. El que murió en la cruz fue el Señor Jesucristo. Entonces yo no le puedo dar gracias al Padre. Esa gracia del Padre dice, ¿por qué me están? Ellos no reciben gloria ajena. El Padre está diciendo, yo no morí en la cruz. Y el Padre contesta, si usted lo puede escuchar, el que murió en la cruz fue el Señor Jesucristo, no yo. Esas gracias de ser el Señor Jesucristo. Eso no es un sacrificio espiritual, ni una ofrenda espiritual. Ah, no, pero que yo le estoy dando las gracias. Muchos creyentes dicen, yo le voy a dar las gracias a los tres. Digo, es que los tres lo hicieron. Es que los tres lo hicieron. Tenemos que conocer a la persona. Yo voy donde Paula y le digo, gracias Paula por tal cosa, y dice Paula. Y yo no hice eso. Doctora, usted está equivocada. ¿Me recibe las gracias? No me puede recibir las gracias. Si se queda callada y me recibe las gracias, es ladrón. Es ladrón. Si Paula, yo le voy dando las gracias, ve, gracias. En estos días me pasó. Llamé a una persona y le dije, ay, ve, gracias por haberme mandado, me mandaron un plato especial para el almuerzo. Ve, gracias por el almuerzo. Yo no lo hice. La persona, porque no es mentirosa y en verdad, me dijo, yo no lo hice. Digo, ¿y quién sería? Yo supuse, me imaginé que había sido tú. Me tuve que poner a averiguar quién lo había mandado. ¿Para qué? Porque quería darle las gracias. Que las gracias es una ofrenda. Es una ofrenda espiritual, dirigida por el Espíritu Santo. La forma como tú le vas a dar las gracias puede ser con cánticos, pero entonces con alabanza. Ahora, ¿qué es alabanza? Entonces, sacrificios y ofrendas espirituales. Pero nos hemos gastado aquí y quiero que lo entiendan y se lo vuelvo a repetir. Las ofrendas espirituales somos los que estamos en Cristo. Somos los que somos nuevos sacerdotes para ofrendas y sacrificios espirituales. Y como todo el tiempo somos sacerdotes y estamos en Cristo y tenemos el Espíritu Santo en cualquier sitio, en cualquier momento. No tengo que ir a un sitio específico. Doctora, ahí quería preguntar, hemos visto en los anteriores programas que sacrificio es el protocolo como se presenta la ofrenda, ¿cierto? Ajá. Yo soy la ofrenda. Ajá. Ahora estábamos hablando que la obediencia es otra ofrenda. Es un sacrificio. Un sacrificio. ¿Cómo, si el sacrificio es un protocolo para presentar esa ofrenda, entonces yo cómo tengo que presentar la ofrenda? Ahí te lo digo en Romanos 12. Presenta tus cuerpos en sacrificio vivo. Señor, al Padre, o el Señor Jesucristo, o el Espíritu Santo, a lo que te dije el Espíritu Santo, Señor, estoy aquí, tanto mi carne y todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, está a tu servicio.
para hacer tu voluntad. Es el protocolo, esa es la forma. Presentarte tú conscientemente, racionalmente, conscientemente. Estoy aquí para hacer tu voluntad. Todo lo que yo tengo. O sea, mande que yo obedezco. Mande que yo obedezco. O sea que cuando hablamos de sacrificios espirituales de alabanza, de gracias, de adoración, pero yo también es que yo quiero comprender para poder entender bien lo que estamos hablando, que es muy importante. Y ahí empieza. Porque yo soy un sacerdote, como yo soy una ofrenda, pero también hay ofrendas de alabanza, de sacrificio, de gracias. ¿Son las mismas cosas que las hago yo? Quiero comprender, o son diferentes. Quiero saber, como dice que yo soy también una ofrenda. Ya el Espíritu Santo te va a decir a ti, cómo alabas. Yo inclusive estaba pensando que me parece muy interesante lo que Paula nos acaba de decir. Determina las ofrendas y los sacrificios Dios. Ya el Espíritu Santo te va a llevar a ti y déjate guiar por el Espíritu Santo como lo alabas. ¿Qué es alabarlo? ¿Qué es adorarlo? Alabarlo sería como el protocolo. Las gracias sería el protocolo, que me parece muy interesante esa intervención. Pero a la vez también es una ofrenda. Las gracias también son una ofrenda. Es que ahí tenía yo la duda. Ofrenda. Pero tú tienes que alabar, como te diga el Espíritu Santo, para que tú estés alabando. Ah, súper. Para que tú estés presentando esa ofrenda. Siempre es lo que te dirija el Espíritu Santo, y por eso tienes que conocer al Espíritu Santo y reconocer la voz del Espíritu Santo. Que no te invente tu carne, sin la dirección del Espíritu Santo, no te invente. Ahora, muchas personas, hay que cumplir una característica del Espíritu Santo. Y eso está en 1 Corintios 13. Mire los sacrificios y las ofrendas espirituales que están en 1 Corintios 3 y empieza desde al comienzo del anterior versículo. Recuerden que nuestros traductores tienen la libertad de dividir los capítulos y poner los títulos al saber y entender de ellos. Entonces no tengamos esa subdivisión de capítulos. Del capítulo 13 de 1 Corintios empieza desde el 12. Al final del 12 empieza. ¿No? Como desde el 12, 1 Corintios habla de los dones del Espíritu Santo. Figúrense, de los dones del Espíritu Santo. Y aunque son dones del Espíritu Santo, mire lo que termina, léame por ahí de 1 Corintios del 12, como desde el 27 creo que arranca. Desde el 27 dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro en él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administradores, diversas clases de lengua. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? Ahí está hablando de apóstoles, pastores, y nomás les anuncio el próximo programa si alcanzamos. Estos son sacerdotes, pero el pastor en Cristo y puesto y escogido por el Señor Jesucristo es un sacerdote. Y además de eso, es pastor. Son dos cosas muy diferentes. Eso lo vamos a hablar la próxima semana, que también los constituye el Señor Jesucristo en su iglesia. ¿No es? Y recuerden que iglesia no es el local. La iglesia son personas. ¿No es? Y la iglesia se reúne en diferentes sitios. Ahora nos estamos reuniendo por estas comunicaciones. Cuando hacemos alguna actividad, alguna expresión como iglesia. Esa es la abreboca del próximo programa. Eso es el próximo programa. ¿Sigo leyendo o no? Estamos hablando aquí de los sacerdotes. Todos los que estamos en Cristo somos sacerdotes, nos hicieron
Y no porque nosotros decidimos ser sacerdotes. Ajá. Nos hicieron sacerdotes las 24 horas, los 7 días a la semana. Eso es muy diferente. ¿Y cuáles son las ofrendas y los sacrificios espirituales? Los dirigidos por el Espíritu Santo, que es Espíritu y es Dios. Y nos los dirige a nuestro espíritu. Pero nuestro espíritu no está aquí, en el pecho, está desde el cabello. Y es hacer, y ya hemos descubriendo cuáles son los sacrificios. El primero y único, de ahí se desprenden todos, obedecer. Obedecer la dirección del Espíritu Santo, porque ya estamos guiados y hay una nueva ley, la del Espíritu Santo. Ser dirigido desde nuestro interior, por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo dirige hasta nuestras intenciones. Desde dentro. Eso era lo que discutía el Señor Jesucristo con los fariseos. Si su obediencia era exterior, para que los vieran. Y ellos consideraban que si todo el mundo los veía y ellos hacían eso exterior, sus ofrendas eran agradables. El Señor hasta sarcásticamente dice, tocan trompeta, se paran en las esquinas para que todo el mundo lo viera. Cuando llevaban el diezmo hacían trompetas. Y cuando se paraban delante del Señor, comenzaban a decir lo que ellos habían hecho. Yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho esto. Como todo el mundo lo ve. ¿Y qué los llamó? Sepulcros blanqueados. Entonces, muchas personas que no tienen vida, que no tienen el Espíritu Santo, que no son una nueva criatura, imitan. Y copian aquí la letra. Ah, alabar. Entonces alabo. Pues eso no es en espíritu y en verdad. Porque no está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Está siendo dirigida por imitación de lo que ve. Eso es muy diferente. No es imitando. Es que sale de nuestro interior. Muchas personas hacen muchas cosas para que los vean. Para que tengan, y aún sirve. Tengan una honorabilidad, tengan una presentación honorable, sean aceptados. Reconocidos. Dice, es una persona correcta. Pero usted sabe lo que está pensando. Si usted pudiera, esa persona correcta, conocerle los pensamientos, ¿en dónde quedaría su criterio de persona correcta? Los sentimientos que tiene por dentro. Muchos lo hacen por envidia. Muchos lo hacen por vanagloria. Ay, tan ayudador. Pero por dentro están diciendo, qué piedra, yo tenía que ayudar a este, pues. Sí. Si pudiera, lo que lo parta un rayo. O para conveniencia propia, no para conveniencia del otro. No pensando en el otro. Es para tener una buena fama, para que todo el mundo crea que él es bondadoso o que ella es bondadosa. Ah, sí, se gana esa fama. Pero ante Dios no fue una ofrenda espiritual. Y en verdad. Y estas ofrendas son a este Dios. Yo como le voy a ofrecer algo a este Dios, a presentarle una ofrenda mentirosa. Él sabe, me está mintiendo. Recuerden lo que le pasó a Ananías y Sáfiras en Hechos. Fueron delante de todo el mundo
delante de todo el mundo. En ese momento estaban en una crisis económica. Y acuérdense, una crisis económica. Entonces, acordaron todos los que estaban en Cristo vender sus propiedades, traer sus ahorros, y se lo pusieron al pie de los apóstoles para que ayudaran en esta crisis económica a los que estaban en Cristo. Y los trajeron. Ananías y Zafira, que era un matrimonio, delante de todo el mundo dijeron, vendemos la casa. Y vendieron la casa. Y llegaron allá, pero cuando llevaron el dinero de la casa, dijeron que por eso la habían vendido. Vamos, la vendieron en 50 millones, pero llevaron 45. Nadie sabía en cuánto la habían vendido. Llevaron 45 como ofrenda. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, aquí traemos la venta, el valor de la que la vendimos. Cuando Pedro, que no tenía idea en cuánto la habían vendido, les dice, ole, ¿y por qué le están mintiendo al Espíritu Santo? ¿Por qué ustedes se pusieron de acuerdo para sustraer los 5 millones? Ahí no dice 5 millones, sustraer del precio. Y aquí no le han mentido, no, a mí no me están mintiendo. ¿Qué dijo Pedro? A mí no me están mintiendo y a nosotros no nos están mintiendo. Le están mintiendo al Espíritu Santo. Esa no es una ofrenda agradable. De pronto todo el resto, ¡oh!, trajeron todo el dinero. Y se ganaron fama de todo el dinero, de que trajeron toda la venta. ¿Comprenden? En ofrenda agradable. Acuérdense de la ofrenda de Caín. Dios les había dicho que la ofrenda era con muerte. Y Caín llevó los mejores frutos de él. Abel llevó un cordero. ¿Y cuál fue la excusa que dio Caín? No obedeció al Señor, no llevó la ofrenda que Dios había dicho, que tenía que ser con muerte. ¿Y qué fue lo que dijo el Caín? Y por eso a Dios no le agradó esa ofrenda. Porque dijo, yo tengo frutos. Yo no tengo ovejas. Entonces aquí te traigo, no te estoy obedeciendo, no te estoy ofreciendo la ofrenda que tú determinaste, sino la que tengo, como así que la que tienes. Entonces tú estás decidiendo, pues, y llevó los mejores frutos de él. Él no le llevó frutas podridas, le llevó los mejores frutos, pero Dios había dicho que era con muerte. Tranquilamente lo hubiera podido resolver, hubiera ido yo donde Abel, regálame, préstame un bendito cordero de los que tiene, o te doy frutas y tú me das el cordero, o yo te presto un trabajo. ¿Por qué? Porque quiero obedecer a Dios. Quiero presentarle una ofrenda agradable a Él. Él ha escogido esta ofrenda. Él ha escogido este protocolo. Entonces muchas personas, Ananías y Zafira, ole, pero es que dimos casi la totalidad, pues, vendimos la casa. Doctora. Y como se lo dijo Pedro, vea, la casa era suya. Pero si usted ofrece el valor de la casa, cumpla. En verdad, no venga aquí con mintiendo. Le has mentido al Espíritu Santo, que es el que sabe en cuánto la vendiste. Y cayeron ahí como pollo. Porque la ofrenda no fue agradable. No fue la que determinó, ni la que ellos habían determinado. Y ellos habían determinado que iban a dar ante todo el mundo. Y todo el mundo, me imagino que estaba impresionado. En semejante pobreza, ellos habían vendido su casa y traían toda la plata y se la entregaron a Pedro y a los apóstoles para que ellos la repartieran en las necesidades que había.
¿Qué ibas a decir, Paula? Gracias, Doc. Por ejemplo, con ese ejemplo que nos da el Espíritu Santo, ahí es muy evidente que ellos robaron, así digamos, pero no lo sabía. Pero hay muchas ofrendas que yo presento, porque digamos el Espíritu Santo me lo dice, pero yo lo hago como se supone que me están diciendo que lo debo hacer, pero viene y me dice el Espíritu Santo, tu motivación no es buena. Eso que está ahí adentro no es bueno, que es una línea, yo creo que es una línea como muy estrecha, porque un ejemplo, el Espíritu Santo me dice, haz ese trabajo, y yo lo hago, pero viene y me dice, no lo hiciste como era. Y yo, pero ¿cómo si yo estoy haciendo el trabajo que me dijeron? No, porque tu motivación no era la correcta, tu actitud no era. Ahí, ¿cómo hace uno para confrontarse con mi propia actitud cuando yo estoy convencida que lo hice correctamente? Preguntarle al Espíritu Santo porque no lo hice correcto. Y era lo que íbamos a leer en primera de Corintios. Sí, era lo que íbamos a leer en primera de Corintios. ¿Terminó el 12 o no? Sí, lee primera de Corintios. Entonces, sí, vamos, ¿acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obreros de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Mas desead ardientemente los mejores dones. Y sigue ya el 13. Si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Si diera todos mis bienes, mira ahí por ejemplo está lo de Zafira, si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, que somos la ofrenda, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Figúrense. Entonces las ofrendas es por amor a Dios. Por amor. Y por amor a la otra persona. O a las otras cosas que estoy haciendo. Si eso no es por amor a Dios, eso es una ofrenda vacía. Eso es una ofrenda vacía. Inútil. ¿Le va a ser a Dios agradable? Que esa ofrenda sea para que Él me beneficie, para que Él me prospere, para que Él me sane. Él ha prometido sanidad a su pueblo. Él ha prometido prosperidad a su pueblo. Él ha prometido misericordias nuevas cada día. Las ofrendas y sacrificios espirituales es para agradarlo a Él, porque lo amamos. Porque lo amamos, lo obedecemos porque lo amamos. Mire, a nosotros los que estamos en Cristo, lo primero que nos quita es el miedo. Dice, vea, ya morí por todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Ya son salvos. Ahora comencemos una nueva relación, no basada en el temor, no basada en la escasez. Empecemos una nueva relación basada en que yo los amo y ustedes me aman. Entonces las ofrendas espirituales y en verdad están en ese agradecimiento, en ese amor, en esa relación personal. Cuando uno ama a alguien, hace todo para que esté agradado. Hace todo para que esté bien. No para que entienda que yo lo amo, no, porque lo amo. Lo hago. Lo hago, porque lo amo. No para que el otro entienda que yo lo amo. Sale del amor mío hacerle bien, que esté bien. Pero no para que entienda. Cuando yo quiero que el otro entienda que yo lo amo, ya no lo estoy amando, ya es un interés. Eso no es amor. Eso no es amor. Es al contrario. Porque lo amo, hago todo para que esa persona esté bien. Aunque no entienda. El Señor Jesucristo y el Padre y el Espíritu Santo no nos hacen bien para que nosotros los amemos. Miren en primera de Juan. ¿Quién nos amó primero? Los amé yo primero.
para que ustedes entendieran, comprendieran qué es amar, para que pudieran amar. Porque amar les hace bien a ustedes. Para que ustedes entendieran lo que es amar al otro, así como yo lo he amado. Entiendan que todo lo que he hecho es porque los amo. Y entiendan lo que es amar. Cuando uno ama, no le hace daño al otro. Y si amamos a Dios, no hacemos nada indebido. Nada indebido. Nada que disguste o sufra o le duela lo que nosotros hacemos. Como a veces pensamos que Él no sufre ni le duele lo que nosotros hacemos porque es Dios, yo creo que también ahí radica muchas cosas. No, independiente si sufre o no sufre. Si tú lo amas, no haces nada que le provoque a él un dolor. Y haces lo que Él te pide que hagas y ofrezcas esas ofrendas que a Él le agradan. Entonces la alabanza no es solamente cantar y decir, no. La alabanza es elogiar a una persona. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces alabanza es decirle, reconocerlo a él, reconocerle lo que ha hecho por nosotros. Es reconocerle a alguien lo que hace en razón a lo que es. En razón a lo que es. Otro sacrificio que sale del interior y otra ofrenda son las gracias. Las gracias por lo que ha hecho. Pero adorar es muy diferente. Adorar es una actitud por lo que es Él. Entonces, una forma espiritual de adoración, aquí estoy, mande, yo soy tu siervo. Mi vida está en tus manos. Lo que tú quieras para mi vida. Lo que tú permitas en mi vida. Acepto todo lo que tú quieras. Una forma externa es uno arrodillarse. Es arrodillarse. Yo no puedo hacer nada. Lo que tú decides. Aquí soy tu siervo, soy tu esclavo. Cuando uno alza los brazos, no para que los otros los vean. Y uno sentir que... Cuando yo alzo los brazos es como cuando un ladrón le dice a uno, las manos arriba. Ese con las manos arriba que está uno diciendo cuando el ladrón le dice las manos arriba. Indefensión total. Entrego todo. Doctora, con eso que usted está hablando. El que quiera, cojo la que quiera, aquí estoy, nada es mío, usted es dueño de todo esto, coja lo que quiera. Pero también yo puedo alzar las manos para pedir. Esa es otra forma de adorar. El único que me puede dar eres tú. Es una súplica, es un pedir, pero un pedir sabiendo que me ama y cuál es su voluntad. Doctora, si me permite leer unos versículos que encontré acá muy buenos, pues que me agradan mucho con respecto a lo que hablas de adoración y él mismo lo dice en Oseas 6:6, donde dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Y en 1 Samuel 5:22 dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Recuerden lo que le pasó a Saúl. Saúl obedeció y comenzó a presentar ofrendas que el Señor no le había mandado.
Cuando llegó Samuel, Samuel se puso a llorar. Porque él había decidido, Saúl, hacerlo a su manera. Léanse el capítulo de Saúl. Y ofreció ofrendas y sacrificio al estilo de sacerdocio levítico. Mató corderos y todo lo demás, pero no era lo que le había mandado a Saúl. Saúl lo hizo a su manera. Nomás cuando llegó Samuel y vio lo que estaba haciendo Saúl, se puso a llorar. Es que estos son unas ofrendas y unos sacrificios que le estoy ofreciendo a Dios en agradecimiento. No lo hizo a la manera de Dios. Y Samuel se lo había mandado a decir que, mire, Samuel le mandó a decir, me esperas, voy para allá, me esperas para hacer los sacrificios y las ofrendas en agradecimiento. Y Samuel no lo esperó. No lo esperó. Y comenzó a hacerlo a la manera de él. Y su sentido y su actitud era de agradecimiento. Pero no fue a la manera de Dios. Muchas personas le están ofreciendo, hay aún muchos que están en Cristo, ofreciéndole no a la manera de Dios. Sí, mira, me quisiera leer Miqueas 6:6, de los que tenemos sobre adoración. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agrada el Señor de millares de carneros, de mirriadas de ríos de aceite. Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno, y hoy no lo ha declarado. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios, dirigido por el Espíritu Santo. En Marcos 12:33 dice, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. Y en Romanos 6:12 dice, por tanto, no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Figúrense. Muy interesantes esos. Entonces, sagrada Dios de ofrenda y de esta, figúrense, hay personas que creen en determinada época del año que latigarse es una ofrenda a Dios. Que latigarse, sacarse sangre y dándosela, Dios se va a agradar de eso. Este Dios se va a agradar de eso. De ver sufrir al ser humano. De latigarse. De hacerse daño. Dice, ámate a ti mismo. Él nos ama. Y nunca nos ha mandado a hacernos daño a nosotros mismos para que se lo ofrezcamos. Como les dije hace rato, y que le ofrecemos la enfermedad. Le ofrecemos el dolor. Las personas que tienen escasez económica, te ofrezco esta pobreza. Que el Señor quiere que estemos pobres. Y que te ofrezco esta pobreza como sacrificio agradable a ti. Que voy a repartir mis bienes sin amor. ¿A repartir mis bienes para qué? ¿Y por qué? ¿Te ha mandado Dios a hacer eso? Dice, lo que ponga en tu corazón.
cómo lo entregas, cómo lo haces, pero sin menoscabo de tu responsabilidad. Eso es muy diferente. Primero, él ha dicho, seamos responsables con Dios, con las personas que tenemos que ser responsables. Hay muchas personas que vienen y dicen, no puedo llegar al trabajo y no puedo entrar a esa hora porque Dios me ha dicho que vaya a presentarle esta ofrenda no sé dónde. ¿Cómo así? El Señor no va a rehuir la responsabilidad. Tenemos que ser responsables, practicar la justicia, la verdad. Esas son ofrendas espirituales. Él lo ha dicho. ¿Qué es lo que quiero de ti? Demando justicia, demando verdad, demando vida. Te di amor, actúa por amor y con amor. Pero ser responsable. Había una cosa que hacían los fariseos en ese tiempo. Se encontraba el papá de ese fariseo, el papá humano, biológico. Y le decía, mi hijo, no tengo para comer. ¿Me puedes colaborar en algo? ¿Y sabes lo que decía el fariseo? Padre, de corazón, te quisiera ayudar. De corazón, te quisiera ayudar. Pero resulta, yo te amo, Padre. Y de corazón, ¿no? Con mucho amor. Pero lo único que tengo en el bolsillo es el diezmo y lo voy a entregar. Oli, si este fariseo, si esta persona tiene para dar el diezmo, que es el 10% de lo que tiene, ¿por qué sale con la excusa mediocre y no le habla que lo ayude con el 90 que tiene en el bolsillo? Tiene 90 en el bolsillo. ¿Me explico? Pero viene y le echa la culpa a Dios. Y viene y le dice que él es cumplidor, que él va a llevar el 10% y que no lo puede ayudar. No tenía que ayudarlo con el 10. Lo tenía que ayudar era con el 90 que tenía en el otro bolsillo. ¿Me explico? No tenía que ayudarlo con el 10. Lo tenía que ayudar era con el 90, que lo tenía en el otro bolsillo. Y viene y le echa la culpa a Dios. Ajá. O como nos dice por allá, creo que en Gálatas, en Santiago, que llega la persona y te toca la puerta, no tengo con qué comer. ¿Y qué le contesta a la persona? Y muchas veces el creyente que está en Cristo, voy a orar por ti, que el Señor te provea. Y teniendo comida ahí, pero no va a dar su mercado, no va a dar su mercado. Vete en paz y voy a orarle al Señor para que te provea. O sea que si esa persona, Dios no le provee, el malo es Dios. Pero no saca de su mercado y le da, sabiendo, comprobando, ya se nos acabó el tiempo. Sí, señora, ya se nos acabó el tiempo. Animamos a nuestros oyentes a que lean la Biblia porque son infinidad de versículos donde está de alabanza, de oración, de gracia, de ayuda mutua, de amor, los frutos del Espíritu Santo. Son muchos y como lo hemos manifestado en otros programas, no terminaríamos de hablar de este tema por todo lo que tiene escrito el Espíritu Santo. Con lo que la doctora Vilma está terminando, digamos, este programa con respecto a los diezmos, hay una pregunta muy interesante que le vamos a responder al oyente el próximo programa con respecto a los ministros, a los pastores, cómo se les debe honrar, qué significa obedecerles. El próximo programa seguramente será de estos ministerios, como ya lo mencionó la doctora Vilma anteriormente. Un abrazo para todos. Recuerden dar me gusta a nuestro programa, compartirlo a otras personas. Un abrazo y buen día para todos. Chao.